I forgot it. Yes. No. Ok, vamos a empezar. Hoy se me olvidó el stand, así es que los que van a ver en Facebook está un poquito de abajo hacia arriba la toma. Pero vamos a empezar y es un mensaje muy padre porque hemos hablado, la semana pasada hablamos de que estamos en los últimos tiempos y verdaderamente haciendo un recapítulo muy rápido de lo que vimos la semana pasada porque es una continuación de esto. La semana pasada hablamos de que las señales apocalípticas se están cumpliendo, tanto los terremotos, las guerras que están pasando o los rumores de guerra y todo lo que está pasando, ¿cierto? Pero también es cierto que las señales del anticristo están aquí. Si quieres traducirle a Andrew tantito. Andrew, Vanya is going to translate for you. Gracias, Vanya. Las señales del anticristo también se están cumpliendo. Pudimos ver la semana pasada, les expliqué claramente los acontecimientos que están pasando. Les dije que en julio, agosto hicieron los juegos de la mancomunidad, Commonwealth, que le llaman en inglés, donde presentaron a la bestia. En septiembre estuvo la cumbre de inteligencia artificial, donde presentaron cómo iban a adorar a la bestia y cómo la bestia y la humanidad se iba a volver uno mismo por medio de la tecnología. Presentamos también que la tecnología iba a gobernar al mundo por medio de la bestia, de esa forma. Presentamos, también les hablé de que en noviembre en noviembre hubo el primer congreso de la única religión mundial, la abrahámica, donde los católicos, los musulmanes y los judíos se juntaron en una sola religión mundial, que es para lo que va. Para el 2030 tiene que haber una sola religión ya más o menos. Les hablé también que en octubre del año pasado Balenciaga lanzó su marca y la adoración a Baal, diciendo de la forma en que siempre ha sido con Baal, que la adoración sexual, a adorar a Baal por medio de la sexualidad y de sacrificar a los niños, y eso lo hacían. Ahorita lo hicieron públicamente con la mercadotecnia que ellos lanzaron, donde están diciendo que los pedófilos, ¿eso qué significa? Sexualidad y sacrificio de los niños, ¿ok? Después vimos, ahorita brincando el año en el 2023, vimos ya a lo que viene siendo los Grammys, donde los Grammys se presentaron como personas que adoraron al diablo públicamente, ¿cierto? Donde ya levantaron la adoración pública al diablo y todo eso. Y luego en el Super Bowl también, donde se dieron los principios de parto, donde iba a partir el plan del anticristo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, vimos varios acontecimientos que ya están sucediendo, ¿ok? De hecho, la semana pasada, hace 2 semanas, se reunieron los líderes de la cumbre mundial para ver la agenda 2020-30, para ver cómo van, porque en el 2020-30 ya tiene que haber las bases para un solo gobierno mundial. La semana antepasada se abrieron las puertas ya de la religión única, es decir, ya empezó la religión única. Desde hace 2 semanas tú ya puedes ir a los templos, donde están los 3 templos grandes en Israel, de la iglesia judía, musulmán y católica. Tú puedes ir a esos 3 centros y pasarte de un centro a otro, de otro centro como invitado, y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que les enseñé, ya estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? La Biblia nos enseña que tenemos que ser sabios. ¿Recuerdan qué es sabiduría? De acuerdo a Proverbios, la sabiduría nos habla del temor de Jehová, ¿ok? Y una vez hablando con el Señor, le decía, porque yo pensaba que mi ministerio era que me iban a invitar a muchas iglesias a predicar. Y Andrew me decía hace un par de semanas también, oye, ¿por qué la iglesia no viene más gente o no crece? Y la respuesta del Señor siempre es la misma. La iglesia está dormida, la gente está dormida
y no quiere escuchar la verdad porque la gente no tiene temor de Dios. No le estoy hablando a los no creyentes, esos no tienen temor de Dios. Le estoy hablando a los creyentes. Y por eso la persona, el cristiano, no quiere escuchar la verdad. El verdadero creyente no quiere escuchar la verdad. ¿De qué verdad? De que Cristo viene pronto y tú y yo tenemos que estar preparados. El cristiano no quiere conocer esa verdad porque no se quiere preparar, porque todavía quiere seguir viviendo su vida para a sí mismo. Si yo me paro y voy a una iglesia, de esas iglesias donde son muy sensuales y muy del alma, muy emocionales, me van a correr a patadas, será la última vez que me inviten. ¿Por qué? Porque ahí no quieren escuchar que tienes que buscar más de Dios, y que buscar de Dios no es la forma en que tú quieres, sino en la forma en que Dios diseñó esto. Y esto es en espíritu y en verdad. En espíritu significa que yo busco a Dios por medio de la palabra, por medio de su presencia, y practico la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces no es como yo quiero, sino es como Dios demanda. Si yo voy a un lugar de esos donde son sensacionalistas y les digo que Dios no escucha tus oraciones si tú vives en pecado, me corren a patadas, porque ahí dicen que Dios escucha las oraciones de todos. La Biblia es correcto, escucha las oraciones de todos, pero no responde a las oraciones de todos. Usted puede ver en Amós y en varios otros libros de la Biblia donde dice Dios: yo me tapo sus oídos, me tapo mis oídos para no escuchar sus oraciones, porque me tienen hastiado hasta el vómito de su mal camino. Entonces, ¿con qué base yo les puedo decir a las personas que siguen fornicando, adulterando, que Dios escucha sus oraciones? ¿Cierto? La única oración que Dios escucha del hombre que anda en pecado es: ayúdame, perdóname, te necesito. Y viene Dios y entra como flecha en su corazón, cambia el corazón, lo transforma, lo ayuda, y es una nueva creación. Y lo saca de la adicción, lo saca de todo. Pero mientras no haya esa convicción verdadera, no hay nada. Dios no escucha las oraciones, Dios se tapa los oídos. Y eso no quieren escuchar las iglesias, porque las iglesias quieren escuchar que Dios escucha las oraciones para que vengan las personas, estar sentados domingo tras domingo y den los diezmos, las ofrendas, y vean que hay un montón de gente. Pero la realidad es que tú y yo tenemos que ser sabios. Y yo te digo, huye de esas iglesias. Yo te digo, huye de esos predicadores. Y empieza a vivir una vida sabia en los últimos momentos. Los jóvenes que son adolescentes, es tiempo que tienen que dejar ustedes de escuchar a tanto gente alrededor y empezar a meterse en la presencia de Dios. Empezar a escuchar el Espíritu Santo en sus vidas. Empezar a escuchar lo que Dios habla en su palabra para vivir la vida sabiamente en estos últimos momentos. Donde, no me acuerdo quién era el cantante que te dice que Tití tenía muchas novias. Que por cierto, la vez pasada venía platicando con Andrew y le dije: Andrew, esto de Tití tenía muchas novias es lo mismo que cantábamos en los 2000, la de Mambo No. 5. Es exactamente lo mismo, no es que cambió el ritmo. Cambió el ritmo y te vas más atrás y es la misma canción que cantaban nuestros papás con José Alfredo Jiménez. ¿Se acuerdan la de... ¿Usted nunca escucharon la canción de José Alfredo Jiménez, Cuatro Caminos? Se trata de 4 mujeres en su vida. 4 mujeres hay en mi vida. ¿Cuál de ellos será la mejor mujer? Entonces, tú te vas a tiempos de los 60, 50, 60. José Alfredo cantaba eso. Te vas hacia tiempos y escuchas que es la misma babosada. No más que con diferentes ritmos y cosas, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es a escuchar sabiamente. Y sabiamente solamente viene de escuchar el temor de Jehová. Si tú eres cristiano y no estás haciendo estas dos cosas que vamos a enseñar el día de hoy rápidamente, déjame decirte que tú tienes que tener miedo, no temor, miedo, porque te vas a quedar en el rapto. Porque no tienes el temor de Dios para obedecer lo que Dios está poniendo en tu vida para hacer. El temor de Dios no paraliza, el temor de Dios acciona. El miedo paraliza y el miedo no acciona. Cuando yo tengo miedo me paralizo y no puedo hacer nada.
Cuando yo tengo temor de Dios, el temor me mueve a una acción, a hacer lo que Dios demanda que yo debo hacer. Amén. Así es que vamos a orar antes de abrir nuestra Biblia en Mateo 25. Señor, ponemos este lugar en tus manos. Espíritu Santo, llénanos de ti. Háblanos, guíanos, revélanos esta bendita palabra. Confronta nuestros corazones para saber dónde estamos, Señor, porque queremos vivir nuestra vida sabiamente y hacer con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Mateo. En Mateo 25. Si ustedes se acuerdan, leímos Mateo 24 la vez pasada, que son las señales antes del fin. Sí. Inmediatamente cuando Jesucristo termina las señales antes del fin, viene lo que Jesús nos dice que debemos de hacer. No es un consejo, es lo que Jesús nos dijo que debemos de hacer. La Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas para que el que oyere, entendiere, y el que no quisiera oír, pues no entendiere. Muchas personas, tú vas a muchas iglesias progresistas o vas a muchas iglesias donde de la prosperidad, te hablan de la parábola de los talentos como una parábola económica. Dios te dio el don te dio 10 pesos, genera más pesos. No es así, no está hablando de la economía, está hablando de lo que Dios te dio en tu vida para hacer con excelencia la razón de tu existencia. Amén. Pero antes de la parábola de los talentos, nos habla de algo más importante, que tiene que ver con la intimidad con Dios. Muchas personas, tengo un artículo en una aplicación que se llama Medium, y tengo más de 200,000 vistas de ese artículo. Se llama ¿Cómo conocer el propósito de Dios para tu vida? La mayoría de las personas quiere conocer el propósito de Dios para su vida. La mayoría de las personas está esperando que venga un profeta, ponga las manos y Dios me dijo esto. La mayoría de las personas está esperando que algo pase en su vida para hacer el propósito de Dios. Otras personas no saben ni por dónde empezar. Pero Jesús nos lo dijo bien simple. Antes tienes que pasar por la parábola de las vírgenes. Amén. Eso significa que para conocer el propósito de Dios, antes yo tengo que tener una intimidad con Dios. Y hay mucha gente que corre primero a las calles y no quiere tener un discipulado, no quiere meterse con Dios, no le importa ser un hombre o una mujer de oración. Y no es así. Tú primero tienes que ser un hombre y una mujer de oración, de intimidad con Jesús. Y cuando ese fuego arda tan dentro de ti, tú vas y compartes ese fuego. Y esas palabras no son tus palabras, son las palabras del Espíritu Santo. Pero tiene que ser a través del fuego que nace de la intimidad con Dios. Si tú y yo como cristianos no pasamos tiempo buscando a Dios en la oración y en su palabra, entonces no estás viviendo tu vida sabiamente. Segundo, si tú pasas tiempo con Dios en la palabra y en la oración y no estás haciendo con excelencia la razón de tu existencia, multiplicando los talentos, entonces no tienes temor de Dios, porque no crees verdaderamente que Cristo viene pronto y te va a demandar lo que Él te dio a ti para que lo multiplicaras. Amén. Entonces, Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, nosotros tenemos el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es apartarse del mal. ¿Ok? Vivir con sabiduría significa vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Vivir la manera que Dios quiere que yo viva
está diseñado en vivir en intimidad con Jesús, en espíritu y en verdad. Y en verdad significa caminar en su palabra, sabiendo que Él me hizo con un propósito y tengo que cumplir ese propósito. Muchas personas me preguntan, bueno, es que a mí Dios me dio el propósito el propósito en mi vida de cantar. La pregunta es, ¿lo estás haciendo para Dios? ¿Estás cantando para Dios? ¿Estás llevando personas para Dios? ¿O nomás quieres que te contraten para cantar y cantar? No es así. El que Dios le dio el propósito para cantar, allá como mi compadre, se va a una plaza, empieza a adorar a Dios en una plaza, la gente empieza a venir y la gente empieza a adorar a Dios. Amén. Se para en cualquier lugar y empieza a adorar a Dios. Claro que si Dios le dio el trabajo de cantar, pues también se va a cantar y a cantar. Pero su principal don tiene que ver con traer masas a Jesús. Si Dios te dio el trabajo de ser futbolista o deportista o cualquier otro ámbito, Dios te está dando la oportunidad de producir dinero para ayudar al reino de Dios, pero no solamente eso, sino que te está diciendo que en el medio que tú estás tienes que ser luz y tienes que ser lumbrera y predicar la palabra de Dios, pero no solamente predicarla a ellos, sino significa también que salgas a las calles, prediques de Jesús y hagas discípulos. Yo le voy a hacer una pregunta y va más allá de todo. ¿Cuántos tenemos más de 5 años en el camino del Señor? ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? La pregunta es, ¿dónde están tus discípulos? No tienes discípulos. Entonces no estás multiplicando tus talentos. No estás saliendo a las calles, no estás consiguiendo personas para Cristo, no estás discipulándolo. Y como aquí siempre les digo, esta iglesia que se dedica, les digo, a patear traseros. Aquí nos dedicamos a patear traseros. ¿Por qué nos dedicamos a patear traseros? Porque cuando la persona conoce y Dios ya me reveló, órale, salgas a la calle. Dios ya me reveló, órale, Norma, vamos para allá a seguir predicando. Es que Dios me dijo que vaya para allá a predicar a los centros de rehabilitación, vaya a las calles, vaya a hacer esto. Nuestra iglesia se dedica a sacar personas a que cumplan con excelencia la razón de su existencia. Amén. Entonces, si somos cristianos maduros, la iglesia hoy en día es un entretenimiento a la mayoría de las iglesias. Y te dice, trabaja y vive tu vida. Y el tiempo que te sobra, predica. Y ese es el mayor error en el que puedes caer. El error no se trata de vivir mi vida. El error que la iglesia está diciendo es, vive tu vida. Y después cuando te toca tiempo, predica. Porque también pues hay que predicar de vez en cuando. También hay que hacer la obra del Señor. No es así. Si tú ves todo eso, tú no estás viviendo la vida sabiamente. Tú la estás viendo al revés. Siempre les he dicho, Jesús no interrumpe nuestras vidas. El verdadero cristiano no ve la vida de esa forma. El verdadero cristiano ve la vida al revés. Las cosas del mundo interrumpen mi relación con Dios. Yo vivo para Dios, yo sirvo a Dios. Es que usted es pastor. Yo antes de ser pastor, antes de ser llamado, también vivía y servía para Dios. Trabajaba y en el momento que estaba trabajando y Dios me hablaba, dejaba todo el trabajo para hacer lo que Dios me mandaba hacer. No era irresponsable en mi trabajo. Yo cumplía con mi trabajo, pero al momento que Dios me hablaba, dejaba todo para seguir a Cristo, servir a Cristo, regresaba y así fueron las 2, 3 de la mañana, terminaba el trabajo completamente. Yo no le puedo echar la culpa a mi trabajo, a Dios, que por hacer las cosas de Dios no cumplí con mi trabajo. No, señores. Dios no interrumpe mi vida, el trabajo interrumpe mi relación con Dios. Pero tampoco me quita la responsabilidad de hacer lo que me comprometí a hacer con las personas, en este caso con mi trabajo. ¿Ok? Claro que hay sus excepciones en todo caso.
pero no la norma, ¿ok? Entonces, si usted quiere vivir su vida sabiamente, tiene que aprender estos dos principios. Y el primer principio que usted tiene que aprender es pasar intimidad con Dios. ¿Ustedes quieren conocer el propósito de Dios para su vida? ¿Ustedes quieren saber para qué fueron hechos? ¿Por qué fueron hechos? La Biblia nos enseña en Mateo 25, versículo 1. Dice Mateo 25, 1. Si quieres eso lo pueden leer porque lo voy a leer corrido. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Primero, dice, entonces el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que está haciendo una analogía con el reino de los cielos? Está hablando una verdad del reino de los cielos. Y dice ahí, será semejante a 10 vírgenes. La virginidad significa santidad. Apartado significa virgen, que tú te estás guardando para alguien. Que es lo mismo, nosotros nos estamos guardando del mal para Cristo. Estamos alejando del pecado para Cristo. ¿Ok? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al Señor. ¿Se da cuenta? Salieron a recibir al Señor. Las 10 vírgenes salieron a recibir al Señor. Todas tenían lámparas. No hay ninguna que no tuviera lámparas. ¿Se da cuenta? Eso quiere decir que hay cristianos que tienen lámparas, pero no tienen aceite. Y hay cristianos que tenemos lámparas y tenemos aceite. ¿Ok? 5 de ellas eran prudentes. ¿Alguien sabe lo que significa prudentes? ¿Eh? Prudente significa sabias. Prudente significa sabio. Oye, el otro. Ya llegó Sergio. Imprudente, prudente significa sabio, ¿ok? Sabio, ¿qué les dije que era sabio? Sabio significa vivir la vida que Dios demanda. Sabio significa caminar en el temor de Jehová, ¿ok? Entonces, estas mujeres eran 5 mujeres que caminaban en el temor de Jehová. Eran 5 mujeres que caminaban viviendo la vida sabiamente. Eran mujeres, bueno, hablando de mujeres porque decía que eran vírgenes, pero se refiere a personas. Eran personas que conocían el temor de Jehová y querían vivir de acuerdo a Dios y lo vivían, ¿ok? Y 5 insensatas. Insensatas quiere decir no prudentes. Pero quiero recalcarle que aquí está hablando de cristianos. Aquí está hablando que eran 10 vírgenes. Eso quiere decir que eran cristianos los 10. Pero quiere decir que de los 5, o bueno, voy a refrasear. Eran 10 personas que se decían cristianas las 10. ¿Ok? 5 de ellas sí eran cristianas verdaderas y 5 de ellas no lo eran. Porque la Biblia nos enseña que todo el que quiere vivir de acuerdo a Dios tiene que vivir sabiamente, es decir, con el temor de Jehová. Es decir, 5 vivían en el temor de Jehová y 5 no vivían en el temor de Jehová. ¿Ok? Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Eso quiere decir, a mí no me importa mi relación con Dios. Yo voy a la iglesia, me conformo con ir a la iglesia, escuchar el predicador que predica bonito, que me dice Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto, aquel otro. Y no me importa el estilo de vida que uno viva, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando tú quieres vivir de acuerdo a Dios, tienes que vivir bajo el temor de Dios. Y cuando tú vives bajo el temor de Dios, tu vida cambia. Tu vida vive bajo la perspectiva divina de Dios. Amén. Entonces te dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Se dan cuenta? No querían tomar aceite. Ellas no querían tener una participación con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El aceite representa al Espíritu Santo. Si usted no quiere orar, si usted no quiere pasar tiempo con Dios, usted no quiere tomar aceite. Eso quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, cuando venga Cristo, se va a quedar. Por eso la iglesia está dormida, por eso el diablo ha engañado a muchas iglesias para que no tengan aceite. Y la mayoría de las personas que van a una iglesia se van a quedar. No se van a ir en el rapto. Señor, Señor, pero en tu nombre cantábamos, en tu nombre decíamos esto. Yo nunca os conocí, apartados de mí. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
¿Se da cuenta? Tomaron aceite. ¿Se da cuenta que cuando usted le dice al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, es un acto de fe que yo le estoy diciendo a Dios, te voy a buscar más? Usted tiene que tomar aceite. Dios no va a derramar nada en su vida si usted no viene a Él y se lo pide. La Biblia dice, cuanto más Dios les dará el Espíritu Santo a quien se los pide, ¿cierto? Efesios capítulo 5 versículo 19 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa que yo tengo que buscar la llenura con cánticos, con salmos, dice con adoración espiritual. Eso significa que yo tengo que cantarle a Dios. Significa que yo tengo que pasar tiempo con Dios, que yo tengo que llenarme de su presencia. No viene por levantar las manos y decirle, Señor, lléname. Oiga, pastor, pero yo he venido a la iglesia y le he pedido que me llene y me llena. Ah, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque tú estás en ese constante movimiento con Dios. Tú oras todos los días, tú buscas de Dios. Entonces Dios te está llenando como un acto de fe. Pero si yo nunca abro la Biblia, si yo nunca leo, oro y levanto mis manos, la llenura de Dios no va a venir sobre tu vida. Porque no se trata de levantar las manos. Se trata de decirle, cuando yo levanto mis manos, se trata de decirle, Señor, lléname tu presencia. Lo que en realidad le estoy diciendo a Dios es, voy a buscar tiempo para leer la Biblia, para orar, para adorarte y para alabarte en mi intimidad. Y yo en mi intimidad me meto con Dios y empieza a venir la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Hay veces que Dios utiliza a predicadores, a pastores, a hombres para orar y poner las manos y las personas son llenas del Espíritu Santo. Pero esos son la excepción. ¿Ok? Esa es la excepción. No es la norma, es la excepción. Usted no tiene que esperar hasta que venga un predicador famoso y le ponga las manos y va a llegar al cielo. ¿Por qué? Señor, es que yo estuve toda la vida esperando que llegara un predicador y nunca vino. Y Dios te va a decir, ¿qué no leíste la Biblia donde dice que tú te puedes llenar del Espíritu Santo pasando tiempo en mi presencia, buscando aceite? Bueno, es que en la iglesia me enseñaron eso. No es así. ¿Ok? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se da cuenta lo que dice dormir? Dice que todas cabecearon y se durmieron, incluso las insensatas y las sensatas. ¿Ok? Las sabias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente usted no se ha quedado dormido alguna vez y Dios no lo ha sacudido. A mí muchas veces Dios me ha sacudido. Pasan momentos en los que Dios me dice, Adrián, estás apagado, préndete. Y le pido perdón a Dios y me arrepiento y vuelvo a buscar pasar tiempo con Dios. A veces cabeceamos, ¿verdad? A veces nos desesperamos. A veces creemos que nada está pasando en nuestras vidas. A veces creemos que Cristo se está tardando y a veces creemos que no está funcionando lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero tan pronto el Espíritu Santo nos contrista y nos habla, nos arrepentimos, ¿verdad? Porque seguimos creyendo, ¿ok? Pero hay personas que se quedan dormidas en un letargo. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. ¿Saben cuál es el clamor que se está oyendo ahorita que ahí viene el esposo? Todo lo que les hablé la semana pasada. Los hechos. Las profecías se están cumpliendo. Las profecías nos están diciendo que ya viene el esposo. Todo lo que hablamos ahorita en la introducción nos está diciendo que ya viene el esposo. Y está clamando y está diciendo ya viene el esposo. Prepararse, prepararse. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Se da cuenta? Arreglar las lámparas significa arreglar su condición espiritual con Dios. Significa que usted tiene que arreglar su lámpara. Si su lámpara tiene poco aceite, ponerle más aceite. Si la mecha, cualquier cosa, usted tiene que arreglarla.
¿Quién tiene que arreglar la lámpara? Nosotros. ¿Se está dando cuenta? Dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y todos se lo queremos dejar a Dios. Señor, arréglame. Y Dios te dice, sí te voy a arreglar, pero tú da ese paso de fe. Y Dios te da ese paso de fe. Dios siempre te arregla con ese paso de fe cuando tú das ese paso de fe. Amén. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Usted puede ver a un cristiano apagado, ¿cierto? Yo tengo muchos amigos que tienen más de 15, 20 años en el Señor y están apagados, apáticos, consumidos por el mundo. Yo puedo ver amigos cristianos, no estoy hablando que están en pecado, estoy hablando porque son vírgenes apartadas. O sea, esos hombres ya, o esas mujeres ya están apartados para Dios. Esas mujeres, esos hombres ya decidieron vivir una vida santa. No estoy hablando de la santidad, estoy hablando de un cristiano apagado. O que por lo menos se dice ser cristiano y está apagado. Óigala. Pues préndase, señor. Dale gasolina para que prenda. Hay cristianos que están apagados y usted los puede ver. Usted simplemente puede ir con una persona y le puede decir, oye, te invito el miércoles a repartir lonches, o vamos acá a predicar, vamos a hablar la palabra de Dios a las personas. Y te ponen 1000 pretextos para ir. 1000 pretextos. Y cuando cuenta su historia, uy, sí, yo hace 10 años hacía eso. ¿Cómo que hace 10 años? Sí, pues es que hace 10 años. Y yo, ¿por qué no? Pues es que esto, aquello, el otro, y te sacan 1000 pretextos. Se dan cuenta que ellos pensaban que el esposo no iba a venir y se apagaron. Amén. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Quiero que entienda esto. Las otras que no eran prudentes dijeron, ya no tengo aceite. Reconocieron su condición, reconocieron que habían fallado al Señor, reconocieron que no vivían en el fuego de Dios y que necesitaban hacer algo. ¿Ok? Salieron a comprar aceite, y cuando salieron a comprar aceite, ¿qué pasó? Vino el esposo. La pregunta es, ¿tú necesitas comprar aceite el día de hoy? Porque si necesitas comprar aceite, todavía estás a tiempo. Porque quizás el día de mañana no. Quizás el día de mañana ya viene Jesucristo. Quizás en estos días ya viene Jesús. Y te vas a quedar como creyente, según tú como creyente. Porque el verdadero creyente no se queda, se va. Tenemos que comprar aceite. Comprar aceite significa decidirte tú a pasar tiempo con Dios, a tener una relación con Jesús, a tener un devocional con Jesús, y no un devocional donde le marco el check y ya acabé el día. Es decir, me pongo a leer la Biblia ahora, ya, check. No es marcar las casillas, es tener una relación con Él. Buscar esa relación con Jesús y preguntarle, y no solamente, es que cuando le pregunto a la gente, ¿tú oras? Sí, yo le pido a Dios. Busca más que pedir, pasa más tiempo preguntándole, pasa más tiempo escuchando y pasa menos tiempo pidiéndole. Pasa más tiempo con Él. Y es donde viene el aceite. Ahora, cuando tú pasas tiempo con Dios, tú le empiezas a cantar. ¿Cuántos de nosotros estamos locos y le hemos cantado a Dios en la intimidad? ¿Cuántos de nosotros le hemos leído salmos a Dios? ¿Cuántos de nosotros de repente nos empezamos a hablar en lenguas en la intimidad con Dios? ¿Cuántos de nosotros de repente en la intimidad empezamos a hacer cosas locas para Dios ahí en nuestro cuarto?
¿Cuántos de repente estamos buscando a Dios y empezamos a leer la Biblia? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando para Dios y de repente nuestro corazón siente esa paz y esa alegría? ¿Saben por qué? Porque está siendo llenado el Espíritu Santo. Y es donde estás comprando el aceite. Y el aceite se compra todos los días. Todos los días necesitamos comprar aceite. La pregunta es sencilla. Si tú ahorita no estás viviendo tu vida teniendo intimidad para Dios, lo más probable es que no seas cristiano. Si eres verdaderamente cristiano, entonces puedes estar apagado y necesitas empezar a comprar aceite hoy en día. Yo sé que es difícil meterte en la presencia de Dios cuando tienes tiempo sin meterte. Yo sé que es difícil meterte en la presencia de Dios cuando lo haces por checar las casillas nada más, por orar y por cumplir. Yo sé que es difícil, yo he estado ahí donde no he tenido aceite, he estado ahí donde mi lámpara se ha apagado, me he quedado sin aceite, he estado en esos momentos y sé que es difícil volverte a meter en la presencia de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Estamos oyendo el grito que dice que el esposo viene. Todavía hay tiempo de comprar aceite, todavía hay tiempo que te metas en la presencia de Dios, todavía hay tiempo que busques a Dios y te metas tú a conocerle más, a pasar más tiempo con Jesús, con el Espíritu Santo, porque Dios tiene un propósito para tu vida y es lo que vamos a ver. Versículo 11, versículo 10 otra vez. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se están dando cuenta? Entraron a las bodas. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Se dan cuenta? Las personas que se dicen ser cristianas y no tienen una intimidad o una relación con Jesús, el Señor te dice: no te conozco. Es que, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo hacía esto, aquello, otro. Y te dice el Señor: ¿cuándo pasaste tiempo conmigo? ¿Cuándo verdaderamente fue donde tu lámpara tenía aceite? Ustedes como jóvenes, los jóvenes que están aquí, tienen que aprender a disciplinarse, a pasar tiempo con Dios, porque eso es vivir la vida con sabiduría. Vivir la vida con sabiduría significa buscarle a Él, para conocerle y vivir la vida que Él demanda. Cuando tú vives la vida que Él demanda, tú estás siendo sabiamente. Cuando tú estás siendo sabio, es porque estás comprando aceite. Y cuando tú estás comprando aceite, tú tienes la seguridad que cuando venga el esposo, tú vas a estar listo con la lámpara. Amén. Dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Nuestra tarea cuál es? Velad. ¿Saben lo que significa velad? Estar con los ojos bien abiertos, espirituales. Estar con los ojos abiertos espirituales tiene que ver con pasar tiempo con Jesús. Velad tiene que ver con orar. Nosotros como cristianos, nuestro primer ministerio es orar, buscar con Dios, estar en la presencia de Dios. Mucha gente dice: tu primer ministerio es tu familia. Tu primer ministerio no es tu familia. Tu primer ministerio es tu relación con Jesús, porque si tú no estás bien con Jesús, tu familia no está bien. Tu primer ministerio es tu relación con Dios. Tu segundo ministerio es tu familia. Muchos cristianos se equivocan y dicen: tu primer ministerio es tu familia. Tu primer ministerio no es tu familia, tu primer ministerio es tu relación con Jesús. Y si tú tienes una relación íntima con Jesús, Él te va a apuntar a tu familia. Amén. Tu segundo ministerio es tu familia. Tu tercer ministerio es hacer con excelencia el propósito que Dios te dio en tu vida. Amén. Ahora, no voy a entrar en la parábola de los talentos, porque eso va a ser para otra ocasión. Pero quiero que entiendas que para caminar en la parábola de los talentos, primero tienes que caminar en la parábola de las vírgenes.
Es decir, no puedes tú hacer con excelencia la razón de tu existencia si tú primero no tienes el aceite que Dios te da al pasar tiempo en su presencia. Tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios, porque cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, hay aceite que hace arder la lámpara. Y cuando hay aceite que hace arder la lámpara, tú sales al mundo a multiplicar tus talentos. Y dejas todo por servir a Cristo, todo por servir a Cristo. No hay nada que te detenga, no hay preocupaciones ni nada, porque has aprendido a ponerle todo en manos de Dios. Amén. Y si Él dijo te da un talento, sale y multiplícalo, es porque lo vas a multiplicar. Amén. Y si Él te dijo que lo vas a multiplicar, ¿por qué te preocupas tú por cómo multiplicarlo? Lo único que tienes que hacer es ocuparte en conocerle más para que ese talento se multiplique y obedecerle. Amén. Ya está bien la señorita ya. Amén. Vamos a orar para que Dios... Vamos a orar por dos cosas. Primero, por nuestras vidas, para que el aceite sigamos comprando. Y segundo, pon una persona o varias personas en tu vida que tú quieres que tengan aceite y salgan a comprarlo. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a decirle: Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y tu palabra nos enseña que tenemos que estar preparados con aceite. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a buscar más tiempo en tu presencia, en oración y en lectura. También te pido que me perdones por aquellas ocasiones que he tenido el tiempo y no lo he hecho. Gracias por ser tan bueno y por lavarme con la sangre de Jesús. Y ahora te pido, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu y me ayudes a adorarte en espíritu y en verdad. Que la palabra de Cristo more en mí abundantemente. Que te cante con cánticos espirituales, con canciones y salmos y con alegría del corazón. Te doy gracias por la oportunidad que me das de vivir sabiamente para ti, porque el esposo ya viene y mi lámpara está rebosando de aceite. Ahora te pido, Señor, por esta persona, y ahí pon a tu familia, pon a aquellas personas que necesiten aceite. Vamos a tomar un minuto para poner a esas personas que necesiten aceite en tu casa. Pon aceite en sus lámparas, toca sus corazones, háblales. Pido por cada persona, Señor, que ha venido a este lugar, pon aceite en sus vidas, Señor. Pido por aquellas personas, Señor, que se han alejado de ti, pon aceite en sus vidas, que te han echado tu muchacho en su perfección, pon aceite en sus vidas. Ahora dile: Señor, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en oración, creyendo que lo recibiremos, os vendrá. Te pido aceite para estas personas y sé que despertarás en ellos la voluntad para buscarte. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sobreviviste? Vamos a... No sé dónde quedaron los sobres, si ahí los guardaron. Saludos a todos. Vamos a...